Saludos apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Amigos, gracias por las oraciones para mi recuperación. Gracias a Dios, mi voz está regresando. Algunos ya se han acostumbrado tanto a esta dulce voz que no se concentran con otras creadas por inteligencia artificial. No es lo mismo. Acá estamos otra vez. Estudiemos juntos, aunque todavía un poco quebradiza la voz. Todavía estamos en recuperación. Quiero enviar un saludo especial a mi hermano Marino Peguero, fiel oyente. Gracias por tu apoyo. Gracias por prestar atención a cada una de nuestras palabras. A mi estimada hermana y amiga también, Ana Lidia Peralta, Dios te bendiga desde La Romana. Y a todos ustedes, amigos y hermanos queridos, que nos escuchan desde nuestra amada República Dominicana, México, Perú, Estados Unidos, España, y desde donde te encuentres con nuestra transmisión. Comparte allí para que muchos en tu país puedan escucharnos y puedan ser bendecidos con estos mensajes, con estos programas de estudios. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. Amigos, nuestro tema de estudio de hoy es titulado Nuestro Dios Soberano. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Amigos, la expresión nuestro Dios soberano se refiere a la aceptación y creencia en que Dios tiene autoridad suprema y control absoluto sobre todo lo que existe. La soberanía implica que Dios es el creador y sustentador del universo y que nada ocurre sin su consentimiento o permiso. Tiene control y autoridad. Se cree que Dios ejerce su voluntad en el mundo, guiando la historia y la vida de las personas. Confianza y seguridad también. Muchos creyentes encuentran consuelo en la idea de que, dado que Dios es soberano, pueden confiar en que todo lo que sucede está bajo su plan y propósito. A pesar de su soberanía, se considera que Dios también desea tener una relación íntima y personal con cada ser humano. Ahora vamos al estudio de hoy de acuerdo a eso que hemos leído y el tema de la soberanía de Dios. Lee Salmos capítulo 81 versículo 11 al 14, Isaías capítulo 30 versículo 15 al 18 y también capítulo 66 versículo 4 y Lucas 13 versículo 34. ¿Qué dicen estos textos acerca de si siempre se cumple la voluntad de Dios? Amigos, estos textos en síntesis sugieren que, aunque Dios tiene un plan soberano, la voluntad humana y la libre elección pueden influir en la realización de ese plan. Es decir, tanto lo que tú haces, tanto la determinación que tú tomas, tanto las elecciones que tú haces influyen en el plan de Dios, aunque Él es soberano y tiene un plan soberano. Dios desea lo mejor para sus criaturas, pero la desobediencia y el rechazo pueden llevar a resultados diferentes a lo que Él anhela. Esto pone de relieve la interrelación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano. Salmo capítulo 81, versículo 11 al 14. En este pasaje Dios expresa su descontento porque su pueblo no le presta atención ni sigue sus caminos. Mientras que Dios desea bendecir y guiar la voluntad de las personas, su desobediencia interfiere con la realización de esos planes. Isaías capítulo 30 versículo 15 al 18. Este texto menciona cómo la salvación y el descanso vienen al confiar en Dios, pero el pueblo ha rechazado su ayuda. Aquí se sugiere que aunque Dios quisiera ofrecer su protección y guía, la obstinación humana puede impedir que se lleve a cabo. Isaías 66:4. Este versículo habla de que aquellos que se apartan de Dios recibirán las consecuencias de su elección.
se muestra que no siempre se cumple la voluntad de Dios si las personas eligen rechazarlo. Lucas 13:34. En este pasaje Jesús lamenta sobre Jerusalén porque a pesar de su deseo de reunir a su pueblo, han rechazado su mensaje. Esto resalta nuevamente que aunque Dios desea salvar y proteger, la respuesta humana puede frustrar ese deseo. Nuestra última pregunta dice: piensa en las implicaciones de cualquier teología que atribuya todo lo que sucede a la voluntad directa de Dios. ¿Qué tipo de problemas profundos, especialmente en el contexto del mal, crearía una teología así? Amigos, la teología que atribuye todo lo que sucede a la voluntad directa de Dios, a menudo llamada teología del determinismo divino, puede enfrentar varios problemas profundos, especialmente en relación con la cuestión del mal. Por ejemplo, el primer problema es el problema del mal. Si todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, como muchos mal nosotros hacemos referencia, de repente perdemos una pierna o cualquier cosa que nos ocurre, decimos fue la voluntad de Dios, y muchas de estas cosas han sido por nuestras elecciones y no por voluntad del Señor. De repente te encuentras levantando tu motor y entonces vas en una llanta y estás divirtiéndote con eso, te caes, pierdes una pierna o un brazo y a veces entonces decimos fue la voluntad del Señor, y no es así, es por su consecuencia. Hay muchas cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios, sino con la consecuencia de las decisiones que tomamos. Si todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, y escuchen bien esto, surge la pregunta: ¿cómo puede un Dios bueno y poderoso permitir la existencia del mal y el sufrimiento? Esto se convierte en un dilema, ya que pone en tela de juicio la naturaleza de Dios. Para reconciliar esto, algunos teólogos sugieren que el mal es necesario para un bien mayor, o que tal vez el sufrimiento tiene un propósito divino que no siempre es evidente. Eso sugieren algunos. Pero lo que queremos enfatizar es la respuesta a esta pregunta. No todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Ahora, lo segundo que vemos aquí, el segundo problema, es la responsabilidad moral. Si Dios decide cada acción humana, se podría argumentar que las personas no son verdaderamente responsables de sus acciones. Esto podría desincentivar el comportamiento ético y las rendiciones de cuentas, plantando la pregunta de la justicia: ¿cómo juzgar a alguien por acciones que, en última instancia, fueron determinadas por Dios? Siendo así como algunos entienden, entonces entenderíamos que toda la responsabilidad de lo que pasa sería para Dios, y no es así. Por esa razón, aquí hay un problema cuando entendemos que todo es la voluntad del Señor. El tercer problema es el libre albedrío. La creencia en un Dios que controla todos los eventos, todo lo que ocurre, todos los eventos de la tierra, puede entrar en conflicto con la noción de libre albedrío. Si no tenemos la capacidad de elección real, se plantea una pregunta fundamental sobre el valor de las decisiones humanas, la moralidad y la existencia de la culpa y el perdón. Por esa razón, mi amigo querido, si todo lo que ocurre son eventos controlados por Dios, entonces se supone que no tenemos libre albedrío. No es como decimos, lo que ocurre es por la voluntad del Señor. Si se cae una casa, se destruye y cae encima de muchas personas, no fue por voluntad del Señor, sino por el mal trabajo que hicieron muchos ahí. El cuarto problema al que nos enfrentamos es el sufrimiento inocente. La idea de que todo lo que sucede es causado por Dios se vuelve particularmente problemática cuando se considera el sufrimiento de los inocentes, como niños o personas ajenas a conflictos. Esto desafía la comprensión de un Dios amoroso y justo. A veces pensamos que eso fue la voluntad del Señor cuando un niño nace con problemas, con algo que vino ya de un problema mayor, de una decisión de un padre. Cuando la madre estuvo descontrolada, tomando alcohol por ahí,
cuando los padres estuvieron fumando, descontrolados, haciendo muchísimas cosas que no debieran hacer. Son decisiones que tomaron. Hay otros casos que tienen que ver con tal vez alguien que descuidó a sus hijos en el hogar. El mal está en el mundo. No tenemos que mirar como que Dios fue que lo permitió así. No, mis hermanos queridos, no es que todo es determinado por Dios, sino muchas veces de lo que nos ocurre es consecuencia de nuestras decisiones y elecciones. En quinto lugar está la interpretación de la revelación divina. La teología que atribuye todo a la voluntad de Dios puede llevar a interpretaciones conflictivas de las escrituras y de las doctrinas de nuestra iglesia, ya que diferentes comunidades podrían leer las acciones de Dios de manera que justifiquen o critiquen las circunstancias actuales. Y no es así, mi amigo querido. Estas consideraciones resaltan la complejidad y los desafíos que presenta una visión teológica que sostiene que todas las experiencias positivas y negativas son directamente causadas por la voluntad de Dios. Es un tema que invita a profundas reflexiones y debates sobre la naturaleza de lo divino, la ética humana y el significado del sufrimiento. Amigos, hemos finalizado el día de hoy con esta lección de estudio. Espero que la paz del Señor sea sobre ti y tu familia. Un abrazo a la distancia y te invito a que puedas compartir y suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.